Señor Jesús. He de anunciar lo que he visto y oído. He de entregarme a En este relato del Evangelio, que es una experiencia de vida para Jesús y los discípulos, como lo es para nosotros en el caminar por este mundo, Jesús resalta entre tantos temas tres grandes actitudes. Sabemos que la actitud es lo que supone a la acción, es lo que está por debajo, es lo que le da calidad, cualidad, valor. Yo puedo depositar este libro sobre el altar de esta forma o puedo depositarlo de esta forma. La acción es la misma, deposito el libro sobre el altar. Lo que cambia es la actitud. Una es de manera suave y respetuosa y la otra es violenta y agresiva. Para Jesús la actitud pesa mucho en la calidad de las acciones y vale mucho. Por eso es bueno resaltar las actitudes de Jesús en este caso y la de los discípulos. La primera, son tres. La primera está relacionado con que Jesús se retira, se aleja del mundo y de la multitud, de la gente, del ruido, del entorno, y se va a un lugar a un desierto, donde no hay estímulos, no hay internet, no hay multimedia, no hay televisión, no hay distracciones, no hay nada en un desierto. Queda sin nada, vacío. Esta actitud de retirarse, de tomar distancia, de retirarse y generar un vacío de estímulos y de interacción con lo que nos rodea, comenzando por el silencio, siguiendo por la soledad, es un síntoma de una profunda salud. Salud en todos los sentidos. Es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad en el camino de la vida de parar 1 hora al día, 1 día al mes, 1 semana en el año. Parar, tomar distancia, entrar en un desierto, es decir, liberarnos, distanciarnos de los estímulos, de los ruidos externos e internos. ¿Para qué? Para generar un gran vacío, como el desierto. Un vacío que hay que llenarlo con una actitud, y ahí viene la actitud, ¿no? Cuando uno no tiene nada con qué distraerse, ningún estímulo, nada que te interaccione, ¿qué es lo que queda por hacer? Volver al corazón, mirar hacia adentro, ¿no es cierto? Reflexionar, ponerse en comunión con Dios, discernir la vida. Va a aflorar en ese vacío generado y en esa distancia buscada de soledad y de silencio, va a brotar lo que realmente está dentro nuestro. Sin disfraces, sin moños, sin paquetes. Lo que realmente está. Y allí, cuando aflore, esa realidad es donde uno tiene que trabajarla a fondo, ponerla sobre la mesa. Se tiene que enfrentar con Dios y con las cosas esenciales de la vida. Eso es lo que genera esta primera actitud de Jesús y que nos invita a nosotros a tomarla. Si uno no tiene esta capacidad de silencio y de soledad, de apartarse, de tomar distancia, de cortar, de generar un vacío y de llenar ese vacío con su relación con Dios y con su conexión con los valores esenciales de la vida, es decir, cómo va mi vida respecto al amor, cómo va mi vida con respecto a la justicia, cómo va mi vida con respecto a la humildad, dónde estoy parado, etcétera, etcétera. Si uno no es capaz de hacer eso, está muy enfermo. Primero. La segunda actitud que resalta Jesús, apenas lo supo la gente, lo siguió a pie para buscarlo, para encontrarse con él. Esto demuestra por parte de Jesús, y es una invitación, una emulación para nosotros, que no era repelente a los demás.
A veces cuando estamos conversando con otra persona y viene un fulano de allá de lejos y lo vemos y decimos, ahí viene fulano, ¿no? Insoportable, inaguantable, imbancable, como se lo quiera llamar. Justamente todo lo contrario. Encontraban en Jesús una persona que no les bajaba el martillo, que los recibía como eran, tal cual, los amaba como eran, de una manera abierta y receptiva. Era acogedor, no era repelente, es como decir, no volcaba sobre los demás, como a veces hacemos nosotros, no volcaba sobre los demás su propia miseria. Que a veces nosotros hacemos eso, ¿no? Por eso nos volvemos repelentes, insoportables, que en vez de resolver nuestros propios problemas y tenerlos bien controlados en el buen sentido de la palabra, nos dedicamos a verduguear a los demás y así nos volvemos insoportables. Todo lo contrario, abierto, receptivo, acogedor, con una actitud fundamental que aparece expresada en este Evangelio. Era compasivo. Su compasión está marcado por la exigencia. Su exigencia está marcada por la compasión, con equilibrio. Esa realidad genera una transmisión, una irradiación, un mensaje para con los demás. Cuando uno es compasivo y exigente, cuando uno es exigente y compasivo, en equilibrio, genera lo que generó Jesús con esta gente que lo buscaba. Sanaba a los enfermos, sanó a los enfermos. Por eso la gente lo buscaba, porque encontraba en él su salud, alguien que los quería como eran y nada más, y que desde allí, desde ese amor, generaba una transformación a través del camino de la compasión y de la exigencia. Como le dijo a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Compasión y exigencia. Segunda gran actitud. La tercera, con esto termino. Aparece un problema, como nos aparece a nosotros a lo largo de toda la vida, que tenemos muchos, un inconveniente. La gente no tenía para comer. Y ahí, cuando aparece el problema, cuando aparece la tensión, la dificultad, ahí aparece lo mejor y lo peor de nosotros. En este caso, primero, la actitud de los discípulos. Hay un problema, Señor, no tienen para comer. ¿Solución? El individualismo colectivo. Que se vayan a las ciudades a comprar alimento. Es decir, que no me toquen mi tiempo, que no me toquen mi quietud, mi tranquilidad, mi bienestar, que no me vengan a sacar energías, a gastarme la vida, etcétera. No entren en mi corral. Es tu problema, arreglátelas. Y Jesús le responde al toque. No es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Es como decir, tu hermano necesitado se cruza con vos en tu historia y vos tenés que extender la mano, tenés que sostenerlo con realismo, pero sin desentenderte de él. Hacete cargo, responsable, sostené la realidad de la necesidad de tu hermano, comprometete con él. Él se cruzó en tu historia, vos te cruzaste en su historia. Y Dios quiso que así fuera. Cuando viene la interpelación de Dios, encárguense, háganse responsables, comprométanse en el servicio que sale de sí mismo al encuentro del otro, ahí aparece la segunda miseria humana, que dicen los discípulos. Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿A qué suena eso? A excusa. San Bernardo decía, el que se excusa, se acusa. No tengo tiempo, estoy muy ocupado, es muy difícil, me trae muchos problemas, ya tengo muchos problemas, ¿para qué buscarme uno más? Etcétera, 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 ¿no? Somos especialistas en encontrar excusas.
Jesús, que valora muchísimo, recordemos el óbolo de la viuda, el texto del óbolo de la viuda, valora muchísimo la actitud, la calidad de la acción, el trasfondo, el trabajo interno de amor en la calidad de lo que uno hace. Y para eso nos llama la atención y nos cruza hoy en nuestra historia tres actitudes que nos llevan a la libertad. El primero, tenemos que aprender a tomar distancia del mundo en el que vivimos y en esa distancia generar un vacío de silencio y de soledad, y en ese vacío llenarlo con la interioridad del trabajo del corazón, la reflexión, el discernimiento, para ver cómo estoy viviendo y cómo es mi relación con los demás y con la vida. Fundamental. Síntoma de salud, el realizarlo. Segundo, la actitud de acogida, de apertura, de no juicio, de no ser repelente, de trabajar los propios problemas para no volcarlos sobre los demás, sino para que al tenerlos resueltos los tenga controlados y de tal manera pueda aflorar de mí lo mejor. La verdadera compasión que es exigente, la verdadera exigencia que es compasiva. Y así me vuelvo sanador para mi hermano y no un peso. Y finalmente, la actitud del servicio que sale del propio mundo para ir al encuentro del otro sin excusarnos y sin desentendernos con una actitud individualista. De esta forma, uno entra en la órbita del amor de Jesús. Al entrar en esa órbita del amor de Jesús, camina como Él y encuentra en Él la libertad. Él nos enseñó con la palabra y con el testimonio, y nosotros tenemos que seguir así sus pasos para que nuestro amor sea verdadero y calificado como el suyo.